Lo que vamos a hablar hoy es un poco de algunos temas que tienen que ver con tecnologías de punta que están cambiando radicalmente nuestra vida. Y cuando digo que están cambiando, espero que al final de la charla estén convencidos de que estamos en una revolución que muchas veces no nos detenemos para ver qué es cómo nos está afectando, porque nos está afectando a todo nivel, desde laboral, personal, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo paseamos por el mundo, cómo creamos arte, cómo producimos. Y es uno de esos momentos en la industria y en el mundo que son un punto de inflexión. Y primero que nada quiero definir en qué punto estamos, que es lo que llamamos la cuarta revolución industrial, que es una revolución que tiene un carácter muy especial y la complejidad de ella es exponencialmente más que las previas revoluciones. Hablemos un poquito de qué es lo que ha pasado en la historia en los últimos 200, 300 años de la industria. La primera revolución, la revolución más conocida, la revolución industrial, de hecho, la humanidad lo que produjo es la máquina de vapor y con ello la posibilidad de transportarse más rápido, de pasar de andar a caballo a poder viajar en locomotora y empezar a producir cosas en forma automática, o sea, de pasar de estar haciendo todo custom made a poder producir de alguna manera en serie. La segunda revolución es la revolución de la electricidad, donde empezamos a producir un poco en forma eléctrica y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la petroquímica surge ahí. Y bueno, es un momento, el principio del siglo XX, o fin del siglo XIX, principio del siglo XX, donde el mundo funciona, ya las horas de trabajo son más largas, hay electricidad, hay luz para todos, podemos transportarnos ya a más velocidad y el mundo se empieza a achicar. La tercera revolución, que es la que nosotros, por lo menos yo me siento en esa generación, vivimos y fuimos parte, desde las primeras computadoras hasta los primeros IBM, hasta lo que hoy en día estamos viviendo, o hace unos años vivimos, fueron el tema de la digitalización, que fue mencionada hace un momento. Y la digitalización lo que hizo es poder permitir a nosotros hacer cálculos, básicamente, si simplificamos las cosas, hacer cálculos más rápidos y en forma automática. Y a través de eso poder hacer dibujos, poder manejar cuentas de banco, poder acelerar la ciencia y un montón de cosas. Pero lo que ha pasado en los últimos 15 años, es difícil de definir exactamente el punto, aunque tengo mi propia teoría, es el momento en que empezamos a codificar, ¿se dice? Simular la mente humana, o sea, de alguna manera empezamos a simular la mente humana. Y cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y de tecnologías que simulan el pensamiento humano, la gente cree que que eso es algo que va a pasar en el futuro. Primero lo que les voy a mostrar en buena parte de esta charla es de que ya lo estamos viviendo. Y no es algo, o sea, espero que se convenzan de que es algo que está pasando hoy en día y muy fuerte. Y a pesar de que los cambios son radicales, y espero que estén de acuerdo conmigo, es el principio del cambio. Y a la velocidad, si uno mira el correr de estas cuatro revoluciones, hay dos ejes que son interesantes ver. El primero es la velocidad de los cambios, o sea, los cambios van pasando cada vez más rápido en el tiempo. Y el segundo, la complejidad de las revoluciones. O sea, que cuanto vayamos más a la derecha, al número 4, el índice de complejidad de lo que estamos hablando es mucho más mayor. En la última revolución, lo que llamamos la revolución número 4, la revolución industrial número 4, tiene un eje que es el fusionar un montón de tecnologías, desde la biología hasta la computación y otras. En general, cuando hablamos de la cuarta revolución, lo que estamos hablando de una serie de tecnologías que están allí, que son la inteligencia artificial, la robótica,
la posibilidad de distribuir cálculos o procesos de computación en la nube, y no solo en la nube, porque cuando hablamos de distributed computing es no solo cloud programming, también es edge programming. Discúlpenme que no tengo las palabras en español, pero es no solo la programación distribuida en la nube, sino la programación que va a estar distribuida en distintos sectores, no va a estar centralizada, que eso es lo que recién estamos empezando y lo vamos a ver, va a cambiar en forma, o sea, yo creo que en 5 años, cuando la red 5G esté establecida, las oportunidades van a ser inmensas y o sea, va a cambiar completamente lo que nosotros pensamos de la nube hoy en día. Big Data, la posibilidad de procesar datos, muchos datos, muchísimos datos. La conectividad de las máquinas, todo lo que tiene que ver con 3 dimensiones, que cambia la producción. No sé si vieron la propaganda de IKEA hace poquito, que uno puede ir o sea, te venden, acá no hay IKEA, ¿no? No, pero me imagino que conocen la red. Me imagino que acá producen parte de la leña, ¿no? ¿O no? Capaz que la Argentina, porque escuché que en Sudamérica se produce, disculpen por la ignorancia. Bueno, entonces, si uno va a IKEA, es un poco un spin de marketing, pero da el sentido de lo que va a pasar en el futuro. Uno puede bajar los planos de una serie de accesorios que están planificados con los muebles. No sé, IKEA produce muebles muy estándar, que los puedes armar, puedes pedirles que ellos te los armen, y te dan un set de accesorios que los puedes imprimir en 3D para gente con todo tipo de incapacidades. Gente que no puede pararse, gente que está en silla de ruedas, que le falta una mano, y están todos programados para eso. O sea, ¿qué pasa? Una compañía como IKEA, a pesar del tamaño y el volumen que tiene, no puede producir para todos los tipos de incapacidades. Sin embargo, a través de la programación de 3D, se puede planear algo y vos vas en tu casa y completás tu armario o lo que sea para que esté accesible. Eso es un ejemplo. Que por ahora esto es todo muy, o sea, la tecnología de 3D es muy imprecisa. Si vieron una vez una impresora, todavía hay que hacer muchas cosas, calibrarlas, un montón de cosas. Pero eso, digo, es como todo. En 5 años de hoy no va a haber que calibrar nada, va a imprimir y la gente se va a acostumbrar. Y tiene sus riesgos, por supuesto. Puedes imprimir un arma. O sea, hay muchos riesgos. Esta tecnología viene con oportunidades y riesgos y la regulación juega si hay gente aquí que esté en el sector público, sin lugar a dudas, todo este tipo de tecnologías, tiene que haber algún tipo de regulación, y lo digo como un capitalista, como alguien muy liberal. La nanotecnología, la biotecnología, quantum computing es un poco, calculo que va a llevar un poco más de tiempo. Hablemos un poco de la infraestructura, cómo la cuarta revolución está pasando. Básicamente está en algunos pilares. El primer pilar es la conectividad de la gente. Tenemos más de la mitad de la población del mundo conectada. Tenemos más del 90%, más del 95% de la gente conectada en el mundo, en el primer mundo, en el mundo desarrollado. El índice de móviles por persona es altísimo. Y esto lo que básicamente hace es abre la oportunidad de tener un mercado infinito, o sea, no infinito, pero finito pero muy grande. Y el mercado es un mercado que básicamente en el pasado nos era muy difícil de llegar. Si yo vendía zapatos en Sri Lanka, es muy improbable que podría llegar a Uruguay. Hoy en día, a través de Amazon, puedo hacer un retail y venderlo. Y eso está basado en el hecho que hay una persona que tiene un móvil, que tiene la aplicación de Amazon, puede entrar, comprar y que le llegue a través de shipping de FedEx o UPS o algún tema. El ejemplo claro es todo lo que se vende en Alibaba, que es increíble. Compras de compañías que no sabes ni dónde están, ni cómo existen, que si las quisieras llamarnos, si no pudieras ni siquiera hablar con la gente, porque no tenés idioma en común. Y sin embargo, la posibilidad de estar conectado nos permite todo eso. ¿No? Me imagino que no los estoy sorprendiendo en nada y no le estoy siendo algo muy innovador. Pero aparte de la conectividad de la gente, y a veces eso es algo que no estamos tan al tanto, más que gente está conectadas máquinas. Y las máquinas es fundamental que estén conectadas para poder producir más rápido, para producir cosas mejores, para entender determinados parámetros, y vamos a ver algunos ejemplos. Y las máquinas, no solo del punto de vista de producción son importantes, sino también asistir en el campo de la medicina, asistir en el campo de la ciencia. Y
Y el poder procesar tantos datos de tantas máquinas, fíjense que el día de hoy hay 26 billones, o sea, es como 4 veces la población humana, la cantidad de máquinas conectadas entre sí. El dato también es un poco incompleto desde el punto de vista que no está todo conectado al Internet de la misma manera. Y otra vez cuando hablamos de 5G, eso va a cambiar, porque 5G va a permitir que por el ancho de banda va a permitir que muchas otras cosas estén conectadas. Fíjense que si, por ejemplo, hace años una persona que entraba en una mina arriesgaba su vida, el riesgo hoy en día es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque conectás una red dentro de la mina y máquinas pueden entrar y el riesgo humano es mucho más bajo. Pero no solo el riesgo humano, también pueden entrar en condiciones que no hay oxígeno. Entonces puedes procesar cosas que antes un humano no podía. No estoy diciendo que mañana, por la mañana no va a haber minas con gente humana, pero del punto de vista de la sociedad completa, imagínense en un mundo donde no hay gente que no tiene que arriesgarse a entrar en una mina con todos los riesgos que hay. Entonces, el hecho de que las máquinas están conectadas y van a estar mucho más conectadas y en un lapso de 3 años, miren cuál es el índice que se espera, va a permitir que la gente trabaje en trabajos distintos. Y el trabajo va a cambiar. En el último siglo, o sea, si hiciéramos rewind a nuestros abuelos, en qué trabajaban y cómo trabajaban, era un poco distinto de lo que nosotros. Y lo que yo les quiero decir es que en 20 años va a ser muy, muy distinto. El tercer parámetro es lo que llamamos el cloud, la nube. Hay 3 proveedores grandes de nubes, en realidad hay más, está IBM, pero 3 son más o menos lo que tienen el casi monopolio del mercado. Y es increíble porque básicamente la nube es tanto más importante que muchos países, que la economía entera de países. Y los servicios que estas compañías dan son servicios increíbles. La nube básicamente es una plataforma en la cual vos alejás tu computadora y podés tener computadoras remotas. Ese es el principio. Y las compañías que ofrecen servicios de nube lo que ofrecen no es solo poder procesar datos o guardar datos, sino se han extendido a cosas increíbles. Amazon, por ejemplo, hoy en día tiene un servicio que se llama Downlink from a Satellite, que puedes hacer bajar datos de un satélite. Ahora, ¿cuál es el problema? Que una persona, si quiere bajar datos de un satélite, tiene que comprar una antena. Las antenas para bajar datos de satélite son antenas caras, muy caras. O sea, básicamente ninguno aquí podría hacer. Pero si nosotros necesitáramos una antena por 5 horas, es una inversión que se puede llegar a hacer, 5 horas mensuales, por ejemplo. Entonces ellos lo que hacen es tienen una antena o muchas antenas en muchos lugares del mundo y vos podés alquilar el servicio. Entonces hay cientos de ejemplos. En el mundo de la inteligencia artificial, que es el mundo que un poco estamos hablando hoy, estas compañías ofrecen todo tipo de algoritmos que son pre-cooked, están cocinados y no tenés que ser un matemático para entender cómo crear un algoritmo de recomendación. Podés usar los algoritmos que ellos te dan, configurarlos. Tenés que entender un poco, pero es relativamente muy básico para un ingeniero de sistemas que salió de la universidad hace un año. Y podés tener un recommendation engine para tu negocio online. Podés crear, capaz que el ejemplo más interesante es, podés crear una aplicación que te resuma un libro a través de servicios de Natural Language Processing, procesamiento de lengua natural, que es un ramo de la inteligencia artificial que lo que hace es entender textos. Entonces vos pones un libro, suponete que quiero ser una startup que resuma libros y te los lea en el auto, usás el servicio de entender lenguaje que te da cualquiera de estos proveedores y en general ofrecen servicios que se llama text-to-speech, que convierten un texto en una conversación. Entonces, en base a estos 2 servicios, que básicamente no tenés que entender nada, entre los textos hay redes neuronales, hay cosas muy complicadas, pero para el usuario que usa los servicios es algo transparente. Entonces, agarro todos estos servicios, creo una aplicación sencillita y puedo venderla por Google Store o Apple Store y básicamente una inversión que hace 10 años hubiéramos considerado que era infinita, no infinita, pero era una inversión seria. Si quiero hacer algo así, necesitaba una inversión seria. Hoy en día, 2 o 3 estudiantes brillantes de computación la pueden hacer.
Y bueno, la prueba está la cantidad de aplicaciones que hay y la cantidad de servicios y productos que surgen en el mercado. Por supuesto, no todos triunfan. Bueno, hablamos de inteligencia artificial. Pasemos ahora a hablar un poquito de compañías. Y voy a dar algunos ejemplos de algunas compañías que son interesantes. Y compañías, esto primero que nada tengo que decir un disclaimer, que no es una recomendación de invertir o no invertir en nada. Estoy hablando con gente de negocios, entonces tengo que tener cuidado. Que no tenga que después pagar ninguna indemnización a nadie. Pero nos da una idea de cuáles son las oportunidades. Porque las oportunidades, hablé de compañía, hablé un poco en términos generales y quiero explicar un poco qué tipo de oportunidades surgen en el mercado. ¿NVIDIA conocen? Bueno, NVIDIA es una compañía que empezó fabricando chips, microprocesadores en el mundo de la gráfica. Los que les gustaron los juegos hace años, los mejores chips para jugar juegos, NVIDIA. NVIDIA entendió en el correr del tiempo que lo entendió desde el principio, de que para producir estos chips tenés que tener chips que saben calcular muy bien y hacer fórmulas matemáticas muy buenas. Los programas siempre más difíciles en el mundo tradicional fueron los juegos, porque tienen que de última simular algo muy complicado, con mucha gráfica, con muchos cálculos. Y NVIDIA fue la productora más grande de chips para gráficos que eran fundamentalmente usados para juegos. Y lo que vieron en común es que para fabricar chips que son de gráficos, pueden ser usados para inteligencia artificial, porque lo que tienen en común es que la inteligencia artificial también tiene cálculos muy complicados, cálculos estadísticos que son relativamente complicados. Y se convirtieron en los líderes. Hoy en día hay otras compañías y no sé si van a ser los líderes para siempre. My bet is not, pero sin lugar a dudas siempre van a ser, me parece que por un tiempo van a ser players muy importantes. Lo que ustedes ven es una aplicación acá que se hace con NVIDIA. Lo que hizo este programa es, le enseñaron a la computadora a través de algoritmos de Learn Machine, de Train Machine Learning, y les enseñaron qué es un árbol, qué es un lago, qué es una montaña, etcétera, etcétera. Y eso se enseña a través de los algoritmos, hablé de redes neuronales. En general lo que se hace, se pone muchas fotos y se marca, ok, este es un árbol, este es un bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Se ponen millones y después se empieza a especular. O sea, le dan una foto a la computadora y se decime dónde están las cosas. Si tiene correcto le dicen B, si no la corrigen. Como enseñarle a un niño o algo así. Y al final de todo ese algoritmo, cuando el algoritmo está pronto, podemos hacer un sketch, que es lo que ven en la parte izquierda de la pantalla, y la computadora va a generar automáticamente un dibujo. El dibujo que ustedes ven a la derecha es un dibujo que está hecho por una máquina, no tiene intervención humana. Aquí tienen otro ejemplo. Y después al final les voy a mostrar, no quiero cortar aquí, les quiero mostrar otros ejemplos del poder de NVIDIA, de los chips de NVIDIA, en una recolectora de frutillas. Recolectar frutillas es una de las cosas más complicadas que hay, porque es labor intensive, necesita mucha gente. Porque las frutillas se recolectan, no soy un agricultor, pero sé un poco que se recolectan, no tienen un periodo exacto que vos pasás y recolectas todas. Tenés que cada 3 días, 2-3 días pasar y agarrar las frutillas que tienen la forma adecuada y que son rojas. Otros 2-3 días y tenés que hacer un scanning completo de todo el campo. Y eso requiere mucha selección, etc. Y les voy a mostrar una compañía española, creo, que lo que hace es, tiene brazos robóticos. En cada brazo hay un chip de NVIDIA, creo que es un TX1 o un TX2, es el tipo de chip. Y tienen algoritmos que lo que hacen es fotografían el árbol de muy de cerca, identifican dónde están las frutillas, determinan el perímetro. Piensen que las frutillas pueden estar una atrás de la otra. Entonces el algoritmo tiene que entender que atrás hay una forma y especular cómo va a ser la forma, determinar los colores y en base a eso seleccionar las frutillas. Y esta es la primera parte. Después que seleccionaste las frutillas hay que agarrarlas.
Y agarrarla también requiere 3 dimensiones, porque es como un brazo, y no puede apretarla, o sea, es un movimiento delicado. Ahora, esto lo tiene que hacer, no puede ser 1 hora cada frutilla, porque entonces no es muy redituable. Entonces son 16 brazos, ustedes lo ven, es algo increíble. Y uno ve un campo de frutillas con decenas de empleados y ve eso y el mundo se terminó. O sea, no necesitamos más gente. Y un poco en ese sentido se terminó. Quiere decir que nosotros vamos a evolucionar a otro tipo de trabajos más sofisticados. Recuerden que en el siglo XVIII se hubieran preguntado cuál era el efecto de la máquina de vapor, era más o menos lo mismo. La gente dijo, no puede ser, y hubo muchos combates acerca de eso. Y otro ejemplo, capaz completamente distinto, que chips de NVIDIA, si entran, hay una compañía que se llama AIVA, creo que se llama, AIVA.ai, que produce música. Y básicamente también con redes neuronales y algoritmos de aprendizaje, le puedes decir, bueno, componeme una música que sea triste al principio y que después me emocione y que termine, y en qué sentido, que se parezca a qué autor, etcétera, etcétera. Y es completamente nueva. $14 por mes y tienen 8 composiciones. Vos que sos músico estás entonces, y bueno, entonces por $14 tenés. Y la verdad que tienen en el demo, que se presentaron con NVIDIA hace un año o algo así, con voz humana. Con letra, o sea, la música fue compuesta por una máquina, la letra fue creada por una máquina y cantada por una máquina. Y vos decís, no puede ser. Y es increíble. Bueno, hablamos de AWS. AWS bueno, hablamos de proveedores de cloud. AWS probablemente es el más importante, que tiene más penetración. Y básicamente AWS hoy en día está todos los años en Las Vegas, en la segunda semana, no, perdón, en noviembre, cuando es el evento más grande de AWS que se llama re:Invent, que yo en general atiendo. Tienen, o sea, hace 8 años hacían un keynote, y en el keynote anunciaban 2 horas todo tipo de servicios. Hoy en día, si vos vas a Las Vegas al evento, tienen 4 keynotes que demoran 3 horas, anuncian cada 5 minutos algo, o sea, tienen que poner música y show, porque la gente no puedes escuchar, o sea, es tantas cosas que tantos servicios que anuncian, desde inteligencia artificial, de procesamiento de datos, de computación remota, de edge programming, tienen tantas cosas, de juegos, todo cosas que puedes hacer a través de que ellos lo que están haciendo es extrapolando los servicios, o sea, los llevan los servicios a la nube. O sea, cosas que antes las programabas en tu ordenador, las llevan a la nube. Fíjense en que el año pasado yo creo que tuvieron cerca de 1000 subservicios anunciados. Tienen más de 160 servicios grandes. Que es impresionante. O sea, si hace unos años yo no sé, vendía helado, tenía una red de helados de lácteos y tenía que tener una base de datos, seguramente tenía una persona, compraba computadoras de algunos de los proveedores grandes, tenía gente de IT, instalaba todo. Todo eso se terminó. Hoy el 90% de las compañías que empiezan no empiezan así. Todos los servidores están en la nube, está todo instalado por una persona que lo hace part-time y así se largan al mercado. Me imagino que a ustedes no les cuesta entender de que es así. Supongo que en el Uruguay también debe ser así. Hablemos de aplicaciones, porque lo que hasta ahora di 2 ejemplos de compañías que son más infraestructurales. O sea, son compañías que si vos querés vender un servicio, probablemente ellos no van a competir contigo a priori. Hay quienes tienen miedo que compañías como Amazon y eso se van a convertir en un imperio incontrolable. Yo soy un poco más realista de ese tipo de cosas. En algún momento la regulación bloquea determinadas cosas y también la gente no quiere que esté todo en un lugar. Y la competencia surge y el mercado se estabiliza en otra posición y así va cambiando. Por lo tanto, yo soy de los que menos ve el mundo caerse cuando veo esas compañías grandes, no me asusta tanto. Todo el tema de la privacidad es un tema que es muy popular, pero que a mí, digo, esta es mi opinión personal, el perder la privacidad es algo positivo y no negativo. No que la persona pierda la posibilidad de que te estén haciendo cosas malas, pero indudablemente si yo miro la televisión y Netflix sabe que me gustan las películas de acción, yo quiero que sepa, porque no quiero perder tiempo en películas románticas sin ofender a nadie que le gusten las películas románticas.
Y me gustan las películas, yo el tema, este es un tema bastante simple, me gustan las películas de Hollywood que son para descansar y no vengas con cosas muy complicadas. Para cosas muy complicadas leo, que me parece un método un poco mejor. Pero ese soy yo y quiero que Netflix sepa. Si entro a un hospital y Dios no libre me tienen que tratar, prefiero que el hospital sepa cuál es mi background de lo que pasó, porque lo único que va a pasar es que me traten mejor. O sea, hay una cuestión que es popular de que ser no neutro en el tema de la privacidad es algo que es negativo. Yo soy de los que piensan que es positivo. Es cierto que te pueden robar la identidad si tenés hoy en día un pasaporte biométrico y hacer cualquier fraude. Es cierto, hay que tratar de ver cómo eso se controla. Pero porque hay accidentes en la calle no dejamos de viajar en auto. Entonces ese es el principio que yo creo que hay que tener en este tipo de cosas. Volvamos al mundo del entretenimiento. En el mundo del entretenimiento 150 millones de personas usan Netflix. Netflix fue la primera compañía que usó Amazon en forma natively. O sea, básicamente Netflix tomó el riesgo, que es increíble, de decir todos los servidores no están conmigo. O sea, si mañana a la mañana Amazon le dice a Netflix, muchachos, no queremos hacer más negocio con ustedes, Netflix puede cerrar las llaves, puede cerrar el negocio. Que es increíble, porque uno piensa, cuando al principio hablaban con bancos, los bancos es lo peor. Me imagino que va a haber gente que trabaja en bancos, ¿no? ¿Nadie? Sí, nadie dice, todos se esconden ahora. No, pero la privacidad de los bancos es increíble, no, y eso está bien, no tengo ningún comentario negativo, pero son los más estrictos, pienso que son de los más estrictos fuera de las agencias gubernamentales en todo el tema de mover servidores de un lugar a otro, porque ¿qué va a pasar? Capaz que los roban en el camino. Pero si uno piensa, y va a un banco y le dice, mira, vamos a poner todos los datos en la nube. La reacción que todos tenían y que muchos siguen teniendo es, ¿y qué pasa si desaparece? Y bueno, pasa lo mismo que si el edificio se incendia y se prenden los servidores. Les puedo garantizar que hay más probabilidades de que se incendie un banco que caigan todos los servidores de Amazon en el mundo. Estadística simple. Bueno, y cuando uno mira la televisión, lo que básicamente está pasando es que estamos pasándole un montón de datos a Netflix de lo que nos gusta. Y no solo de lo que nos gusta, sino más importante de lo que no nos gusta. Porque cuando nosotros siempre pensamos, bueno, seguro que ven lo que yo estoy mirando en la televisión. Sí, ven lo que están mirando en la televisión, pero también ven lo que nos ofrecieron y no seleccionamos. Que eso es la base más importante de los algoritmos de Netflix. Y entonces, pueden determinar que un amigo mío o alguien que ni siquiera conozco tiene el mismo profil, tiene los mismos vectores, los mismos pesos para los vectores. Y entonces lo que uno puede llegar a entender es que si a mí me gusta Superman, a la otra persona en la otra parte del mundo, sin saber que yo me llamo Enrique y la otra persona se llama Juan, nos va a gustar. Si a mí me gusta Superman, es muy probable que a él también, y vamos a ofrecerle Superman. Hablemos de algo completamente distinto. Comenté y es increíble el tema en Israel de la medicina. La medicina es una de las carreras más sacrificadas. 24 horas por día un médico tiene que estar ¿cómo se dice? Por día, no sé, guardia, gracias. En Israel son 24 horas. Yo nunca entendí, el argumento es que hay que tener continuidad con los pacientes. Yo lo que no entiendo es cómo después de 16 horas una persona puede tener continuidad. Y yo soy una persona que duermo muy poco. Y aún así, no entiendo cómo un médico, después de 16 horas de estar en una guardia, atiende a un paciente en un caso de vida o muerte. Pero aparte de lo sacrificado, hay otro problema que está surgiendo en el primer mundo, es que nadie quiere estudiar, porque entonces necesitas gente muy inteligente, muy capacitada. Y esa gente tiene oportunidades fuera, en otros ámbitos que son más redituables. Y yo veo a mis hijos tengo dos campos, unos que les gusta estudiar y los otros que todavía no. Y esos que les gusta estudiar, no es lo primero que les viene a estudiar medicina. Y a pesar de que sería muy orgulloso de que estudiaran medicina, tampoco me preguntan. O sea, vamos a las cosas claras, pero...
Y bueno, y una de las oportunidades más grandes de la inteligencia artificial y de todo lo que hablamos ahora es el tema de la medicina, porque hay muchísimas cosas de rutina que son tremendamente importantes que los médicos hacen, que las máquinas podrían hacer mejor, ni que hablar cuando un médico está 16 horas después de trabajo, pero cuando un doctor incluso está fresco o está fresca, las máquinas lo pueden hacer mejor, increíblemente. Y lo pueden hacer mejor porque pueden hacer algo especializado. Y vamos a ver un ejemplo. La compañía Cerebro es una compañía israelí que identificó ese problema. La radiología es uno de los problemas más graves que hay en Israel porque lleva mucho tiempo analizar las tomografías. En ciertas tomografías es lo que se llama peer review, tienen que analizar 2 personas para determinar una persona con una hemorragia cerebral, hay que determinar 100% que tiene una hemorragia porque si le dan un medalel, ¿cómo se dice? Algo que hace más líquido la sangre, anticoagulante, gracias. Si hace algo, un anticoagulante y no tiene, si le dan un anticoagulante y tiene una hemorragia cerebral, la pueden matar a la persona. Entonces hay un tema de responsabilidad muy grande y lleva horas y en momentos determinados son momentos complicados. Lo que ustedes ven acá es una placa de una columna vertebral y lo que ven es la vértebra que está complicada. La compañía Zebra tiene un algoritmo, un producto que se llama AI1 que sabe determinar en 3 tipos de radiografías elementos que son no naturales y lo sabe identificar. Lo que ustedes ven acá es una mamografía. En se puede llegar a pensar de que una persona fácilmente puede entender que esa vértebra hay un problema. No soy doctor, no entiendo nada del tema, pero me parece que por los ángulos podría uno llegar a entender que sí. Pero acá me parece un poco más complicado ver que esta paciente tiene cáncer. Y el algoritmo del AIE1 puede entender. Y lo que yo estaba contando es que la compañía está haciendo pasos adelantados no solo en el tema usando esta tecnología, haciéndolo un poco más, llevándolo un paso adelante. Estamos hablando de tomografías en el cerebro. Lo que ellos hacen, se conectan al sistema del hospital que reserva hace las reservas, no las reservas, el queuing, la fila de quién tiene que ser quién tiene que atenderse antes, y en base analiza todas las tomografías de la gente que está esperando un doctor y determina según los riesgos quién tiene que ser primero y segundo. Es claro que en la medicina first in, first out es un desastre. O sea, si una persona, el primero que llega es el primero que sea atendido, es el algoritmo incorrecto. El algoritmo correcto de queuing tiene que ser distinto, tiene que estar basado en riesgo. Y después, en el mismo riesgo, sí, podría... hay países que es el que tiene más plata, pero en otros, que espero que no sea el único, espero que no sea así, es otras cosas que afectan. Bueno, cambiando completamente, otra aplicación, otra compañía, servicios al consumidor. Twilio es muy famosa, capaz que la conocieron, capaz que escucharon hablar de ella. Lo que Twilio hace es un sistema para atender clientes. Uno de los problemas que yo encuentro es que es muy popular, es que llamas a un servicio y el servicio te da una respuesta. No es totalmente satisfactoria, no salís con lo que necesitas y tenés que llamar mañana o llamar más tarde, o te dicen hacer esto. Llamas mañana, te atiende una máquina y dice... Sí, para solicitudes, apretá el 1, para esto, apretá el 2. Bueno, apretás el 2, después te mandan con el 4 a otro lugar. Al final llegás a donde tenés que llegar y te preguntan, bueno, ¿cuál es el asunto? Bueno, haces rewind y decís, bueno, mira, llamé a la mañana, por esto y lo otro. No sé si les pasa, en Israel es común el tema. Y Twilio trata de resolver el tema. O sea, ¿qué es lo que hace? Básicamente está conectada a todos los servicios de información de la compañía y la puedes configurar, es highly configurable. Es algo que es una compañía muy famosa, mucha gente la usa y la usa a distintos niveles. O sea, hay cosas que son muy precarias que te van a dar un servicio, pero si lo usas all-in, podés llegar a tener cosas que son increíbles. Por ejemplo, que la persona que llama, o sea, cuando vuelve a llamar, se entendés el contexto, le haces routing exacto a la gente, al mismo agente o un agente que es parecido, que ya le informó. El agente cuando llama entiende lo que está pasando. Y tienen servicios incluso por encima de eso. Si la persona, el cliente llama a la noche, fuera de horario, lo va a tratar de ayudar en base a lo que pasó el día anterior, le va a explicar, porque
puede hablar. Hablar no es tan difícil hoy en día. Y bueno, entonces la persona puede recibir servicio fuera de horas fuera de horarios de trabajo. Un paréntesis, hay un muchacho uruguayo que fue estudiante acá creo que en el Integral, no en el IABNE, en un colegio judío, que salió el año pasado de los entrepreneurs de 30 bajo 30 de Forbes. Y tiene una compañía que me parece una idea increíble, que es básicamente también en el tema de Natural Language Processing, de procesamiento de lenguaje natural, que lo que puede hacer es hacer todo tipo de campañas en forma automática. Puede llamar a campañas, por ejemplo, de seguros o de algún tipo de ese tipo de cosas y mantener una conversación con un cliente potencial. Entonces, imagínense lo siguiente. Suponete que querés hacer una campaña y tenés un día, querés hacerla hasta el lunes de la semana que viene. El lunes de la semana que viene querés largarla, pero querés llamar a mucha gente. O sea, la única posibilidad hoy en día que tenés es contratar una compañía que tenga la cantidad de telefonistas suficientes para llamarte y llamar a la gente. O sea, la capacidad depende de la cantidad de gente que tengas. Esto funciona en servidores que te llaman y es increíble. O sea, uno habla y no puedes entender que estás hablando con una máquina. Te dicen, hola, ¿qué tal? Te llamo del Banco de la República. Estamos viendo si podemos... sabemos que tenés este seguro o tenés esto, te interesaría. Vos le contestás y la contestación es imprevista. O sea, no está programado todas las posibilidades, el árbol de posibilidades. Es simplemente inteligencia simulada. Y así puede entender quiénes son los clientes que están interesados, que también hay que entenderlo. Porque una persona te dice, no estoy interesado ahora, pero si me llamas mañana hablamos. ¿Qué es lo que entiende la máquina? ¿Está interesado o no está interesado? Está interesado. Pero hay que entender eso, de que dijo que no para decir que sí. Y bueno, o si me das un mejor precio, hablamos. Yo qué sé, son expresiones que son complicadas de entender, de que la persona está interesada en el producto. Y bueno, después supongo que llama una persona humana, real, y te ofrece lo que te tiene que ofrecer. Pero eso es temporal, porque, o sea, hoy en día si alguien te puede llamar para ofrecer, mañana te puede llamar para vender. Me parece mucho más difícil la primera parte que la segunda parte. Y bueno, esos son ejemplos de compañías que en el mundo de los servicios, o sea, fíjense en que todos los servicios que son multitudinarios, hay países que se especializan de habla inglesa en call centers. Yo digo que en 10 años los call centers van a ser completamente distintos. Ya hoy en día son bastante distintos, pero se van a convertir en algo que no va a ser, la gente no va a trabajar en call centers, porque no tiene ningún sentido. Va a haber algoritmos mucho mejores que la gente y que los puedes instruir perfectamente a qué contestar en qué momento. Acá tiene un ejemplo del dashboard del manager que tiene Twilio. Es una implementación de una compañía, lo saqué de su página de internet. Otra compañía que nosotros estamos muy orgullosos en Israel, que es Mobileye. ¿Alguien escuchó hablar de la compañía? Mobileye lo que produce son sistemas para manejar, o sea, hacer self-driving, en forma automática manejar un vehículo. Y es una compañía que, bueno, yo conozco hace muchos años a mucha gente de ahí. Y fue vendida hace 2 años por $15.2 billones, cuando todavía la solución no estaba completa. O sea, la evaluación fue una evaluación increíble. Si hablamos de oportunidades, si ustedes hubieran estado en el first round de inversiones de Mobileye hace 18 años, 20 años, les hubiera ido bien. Y la pregunta es encontrar ese tipo de compañías en el futuro. A diferencia de las compañías de servicios que hablamos hasta ahora, como Twilio y Zebra y esas, esta compañía requiere hardware, o sea, la inversión es un poco distinta. Básicamente lo que ellos hacen es producen todo tipo de elementos que simulan los ojos, son mejores que los ojos aparte. No se cansan y pueden ver a través de objetos. Hay todo tipo de cosas que cuando uno dice ver es un poco más extenso, porque hay radares, etc. Y a través de eso te entienden qué es lo que está pasando
alrededor del coche y pueden tomar decisiones a dónde manejar. Entonces le decís, quiero ir de acá para allá y funciona. Esta tecnología está en el principio y va a cambiar, y si uno piensa hace 10 años, ¿cómo va a haber un coche que se maneje solo y no va a funcionar? Y la prueba está que funciona. Yo estuve en Estados Unidos varias veces y tengo una colega que tiene un Tesla. Y tiene la aplicación del Tesla, o sea, cuando uno mira el Tesla, tiene 3 modelos, básicamente, y muchísimos submodelos. ¿Cómo funcionan los submodelos? El modelo es un coche, ¿ves? El coche son 3 modelos distintos, la forma es distinta, pero en los submodelos de los coches es todo software. Es todo software que está... Hace un año, y voy a volver un segundo a mi colega, hubo una tormenta de nieve muy grande en los Estados Unidos y Tesla dio por 2 días a todos los usuarios, le hizo un download de 4x4 para que tengan 4x4 para que los clientes estén más seguros. O sea, el que tiene un modelo que no era 4x4 igual lo tuvo por 2 días. O sea, ¿entienden cuál es el asunto? El coche ya tiene la capacidad. Es todo software que lo activa y lo desactiva. Podés pagar un poquito más y todos los años tenés una actualización del usuario, del user interface. Y hay muchísimas cosas o sea, básicamente todo está hecho en base a software. Está en la nube porque está conectado, porque como hace software download si no pasa. Y piensan que es algo relativamente muy complicado y que envuelve seguridad personal. Bueno, esta muchacha que somos colegas, yo cuando le dije el Tesla, vamos a probar, no sé qué. Bueno, fuimos al garage y abrió la aplicación de Tesla y le dice Tesla vení y el coche vino solo y estacionó. O sea, si bien no estamos hablando de completo, de self-driving completamente, estamos ahí, la tecnología está ahí. O sea, en unos años, indudablemente, al parecer, no vamos a manejar. Quiere decir que vamos a poder manejar mucho más rápido. Quiere decir que podemos manejar mucho más seguro. Y sí, va a haber algunos que otros accidentes, pero les puedo garantizar que va a haber menos accidentes que gente leyendo el celular y manejando junto, que es el problema, es la epidemia mundial. Y entonces creo que va a ser un avance muy interesante. Hablemos un segundo de seguridad en Internet. Uno de los problemas que tenemos en Internet es que los chiquilines, o sea, si antes, cuando era chiquilín, viste, se iba a jugar a la vereda con los vecinos y los padres estaban, bueno, tenés que venir, tenés los deberes, esto, lo otro. Hoy en día los chiquilines hay que empujarlos para que salgan afuera, porque si no, están trancados todo el tiempo con algún tipo de pantalla, chica, mediana o grande, en general chica y mediana. Y lo que pasa es que uno tiene como padre, me imagino que muchos padres por acá, tienen la sensación que está todo bien. Está en la casa, metido en el cuarto de última, pero en un lugar seguro. Y la realidad es que es uno de los lugares más inseguros la pantalla. Hay abusos, hay cosas tremendas que pasan en el mundo del Internet. Y una de las cosas que los muchachos que hicieron esta compañía, que es un par de ingenieros muy jóvenes, o sea, con muy poca experiencia relativamente en el mundo industrial, crearon una aplicación que analiza todo el tráfico de información en el móvil y a través del análisis puede detectar, sin exponer totalmente la privacidad del niño, porque el problema es que los niños no quieren que los padres estén mirando qué es lo que mandan y qué es lo que no mandan. Pero sí puedes llegar a aceptar de que le pones decís, mira, yo instalo esto, como podés ver, no veo nada, pero si pasa algo, voy a ver. Entonces, lo que ellos hicieron es una aplicación que lo que ven en la parte izquierda es el chat del niño, que en definitiva un amigo que se simula ser de la edad del niño o la niña. Es claro que es alguien que trata de abusar y persuadir al niño a venir y a encontrarse fuera de la casa. Y en el momento que eso pasa, y otra vez tiene que haber un entendimiento muy fuerte del lenguaje para poder entender qué es algo que tiene que ver con un abuso y algo que no tiene. Y no solo eso, hay que entenderlo en qué idioma. Los niños, los jóvenes hoy en día no hablan solo, mandan emojis y graban. O sea, es mucho más complicado que solo leer un texto. Acá está explicado en el texto, pero es algo mucho más complicado. Y uno mira, uno piensa en, ok,
este tipo de aplicaciones que te dicen qué es lo que está pasando, dónde está el niño y todo, uno dice, bueno, ¿y cuánta gente? Esto tiene que requerir, son decenas de ingenieros, y de última son, creo que no sé cuántos ingenieros tendrán hoy, pero calculo que entre 10 y 20 ingenieros, que es lo que hacen. Y han vendido el producto a un par de grandes como Vodafone y otras redes de telecomunicaciones grandes. Y uno dice una compañía que le hicieron 2 ingenieros con muy poca experiencia, venden a gigantes de la telecomunicación, es increíble. Entonces, con esto quiero concluir algunos de los ejemplos que les estaba diciendo y pasar un poco a las oportunidades que solo quiero debatir, y entonces voy a dar oportunidad de preguntas y respuestas si quieren. Básicamente, cuando uno mira las oportunidades comerciales que hay de oportunidades de negocios en los próximos años, en estos años, primero que nada hay que entender de que las cosas están pasando ya. Me costó decidir cuáles son los ejemplos que quería poner en esta presentación, porque hay miles, o sea, en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde cuando se toman vacaciones, que tenés todo tipo de programas y aplicaciones y cosas que te ayudan a decidir, que si llegás a un lado te dicen, estás por acá, puedes ir cerca a tomar una cerveza en un lugar donde tus amigos les gusta, o si, no sé, te gusta hacer un poco de deporte, yo corro, por ejemplo, tengo Strava, que es la red social de deportes, donde todos mis amigos, los que estoy y no estoy conjuntamente, compartimos y nos divertimos, y hice esto, hice lo otro, y estuve acá y estuve allá. Y a través de eso la compañía sabe mi estado de salud y sabe qué tipo de deporte me gusta y dónde me gusta hacerlo y con quién me gusta hacerlo, y me puede ofrecer determinadas cosas. Estamos en un momento que hay muchísimos cambios, y si se ponen un poco a meditar, hay cientos y miles de compañías que son parte de esta revolución, de la cuarta revolución. Yo quiero catalogarlas desde el punto de vista de las oportunidades en 4 categorías. La primera categoría son las compañías que ofrecen infraestructura. Dijimos NVIDIA y AWS como ejemplos, pero no se concentren solo en compañías que existen. Porque, por ejemplo, dije que va a entrar el 5G. Mañana por la mañana puede ser que haya compañías que estén produciendo tecnología para 5G que van a completamente cambiar el mundo. Piensen que hace 10 años, 20 años, la mayoría de las compañías líderes de Nasdaq y de las bolsas no existían, o sea, estaban por detrás. Hay todo tipo de como videos que muestran la evolución de las compañías a lo largo de los años, y si miramos hace 20 años, Amazon no existía, Google tampoco. Y bueno, el mundo está cambiando muy rápido. Entonces la infraestructura, yo no me ataría a decir que las que hoy están dando la infraestructura, no quiero decir que no, pero la oportunidad de la infraestructura es algo muy importante. La infraestructura de última es lo que permite que todo el resto de las cosas pasen. Si no estuviéramos conectados, no podría pasar todo lo que pasaría, o sea, el mercado no sería grande. Las infraestructuras permiten, por un lado, conectar a la gente y también ofrecer a las pequeñas compañías la posibilidad de desarrollarse en un mundo con poco capital al principio. O sea, ese es un extremo. El otro extremo, que son las compañías que son emergentes, que son prácticamente infinitas, y literalmente infinitas. O sea, cuando encuentro gente en el mundo y les cuento que vengo de Israel y me dicen, sí, tengo un amigo que trabaja en compañía 123. Yo digo, bueno, ¿conocés, no? No tengo la menor idea. Hay 4.000 compañías en Israel en un diámetro de 100 kilómetros. Calcule la cantidad de posibilidades. Hay una densidad como en Silicon Valley. En Silicon Valley, en Francia ahora están invirtiendo muchísimo. Escuché por acá la palabra incubador. O sea, cuando escuchás incubador, escuchás que el país está invirtiendo, o el mercado privado, en crear determinadas ideas. ¿Hace cuánto que existen incubadores? En el Uruguay, ¿cuánto hay? 20 años. ¿Ok? Y los 20 años de ser pioneros, súper pioneros. Vamos 25 años atrás, no había nadie, o sea, ningún país tenía incubadoras. Las incubadoras era IBM Research y 3 o 4 compañías que tenían Bell Labs, eran las grandes, y entrar en un lugar así tenías que ser un genio. O sea, la barrera de entrada a Bell Labs en los años 80, 90 era algo, si decías trabajo en Bell Labs, sos un fenómeno. Hoy en día trabajar en una incubadora, no es lo mismo Bell Labs que una incubadora, pero tiene sus similitudes. O sea, cualquier persona, y podés probar con
20 y pico años, probar suerte, y si funciona, bárbaro, y si no, de última, volvés a trabajar en una compañía un poco más grande. O sea, el riesgo es muy bajo y la oportunidad es muy grande. Y la infraestructura está. Entonces, la cantidad de compañías emergentes es tremenda. Y saber diferenciar de una compañía que va a hacer plata y no es fácil. Pero oportunidades hay muchísimas. Esos son los dos extremos. Entre medio, hay dos tipos de compañías que son interesantes. Las compañías que ofrecen servicios de inteligencia artificial y machine learning y todo lo que tiene que ver con servicios que ayudan a mejorar la cognición de las computadoras. Y para eso no necesitas hardware. Las diferencias de las compañías de infraestructura, porque las compañías de infraestructura en muchos casos tenés que trabajar con hardware. El hardware es algo que lleva tiempo y mucho capital. Pero, por ejemplo, si una compañía sabe analizar un mapa mejor, sin dar ninguna aplicación, llega a la posibilidad de analizar mapas en forma más precisa, bueno, eso puede ayudar a todo tipo de transportación, puede ayudar a todo tipo de compañías de otro tipo. Y esas compañías hay que especialmente mirarlas. Compañías que saben comprimir datos en forma mejor, que saben encriptar mejor, o sea, poner datos en forma más segura. Esos son todo tipo de compañías que son interesantes. Y la tercer tipo de compañías que son interesantes son compañías, y tal vez son incluso las compañías más interesantes, son compañías que tienen muchos datos y que todavía no se dan cuenta que los datos tienen mucho valor. Y que tarde o temprano se van a dar cuenta. Por ejemplo, los bancos. O sea, los bancos tienen muchos datos de nosotros y no sé hasta qué punto los usan. No los usan porque la regulación es muy fuerte, y para los que trabajan en bancos me imagino que entienden que hay un tema de privacidad. Pero el mundo cambia de última. Y de última, lo que hace 20 años nadie pensaba que ibas a apretar un clic y comprar cosas por internet porque seguro que te van a robar algo. Y bueno, el sistema creó todo un tipo de indemnizaciones que si de última te roban la tarjeta de crédito te indemniza prácticamente sin hacerte ninguna pregunta. Yo estaba viajando y mi cuñado me prestó la tarjeta de crédito y no sé qué pasó. La dejé de un lado y hicieron una compra de $24,000 y yo dije, qué lío. Y llamé a la compañía y en la compañía en un segundo me dijo, está bárbaro, no sé qué. Es como le hubiera dicho, te puedo volver algo que valía $2. O sea, básicamente lo que pasó, la persona entró, alguien compró cosas por $24,000 en media hora. Y la compañía está asegurada. O sea, hay formas de sobreponerse a todos los problemas que tenemos. Como les había dicho antes, las personas no dejaron de manejar porque hay accidentes en el coche. O sea, hay que combatir los accidentes y enfrentarse a eso. O sea, hay muchas compañías que tienen muchísimos datos que hoy día no se usan y que son buenas. El cruzar, por ejemplo, identidades, y con eso voy a terminar, a nivel gubernamental es algo que hace años era considerado como una violación total y hoy en día es lo más común para prevenir terrorismo. O sea, viajan por aeropuertos, sepan que sus identidades son verificadas por otros países. Si uno va a los Estados Unidos, el momento que sube el avión, antes de que sube el avión, los Estados Unidos saben que vas a viajar. Eso requiere que la información pase de un país a otro antes de que la persona visite. O sea, uno cree que llega a la aduana y pone el pasaporte y ahí la primera vez los Estados Unidos se sorprenden y dicen, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Qué haces por acá? No, en el momento que subí al avión, ellos ya sabían y si querían que yo no viaje, me hubieran parado antes. Bueno, voy a pausar acá. Si quieren preguntas, muchas gracias por la atención todo este rato largo. Espero que haya sido entretenido y que los haya podido convencer de que estamos en un momento interesante en el mundo. No, pensando en Uruguay, en todo el mundo hay resistencia a los cambios, pero los uruguayos somos, creo que, medios campeones en eso. Sobre todo pensando en el tema, ¿cómo se dice? Gremios y eso, que acá frenan bastante a veces los cambios. ¿Cómo ves a Uruguay posicionado frente a esta revolución, ¿no? Mira, primero voy a decir que no conozco suficientemente la realidad uruguaya, así que lo que voy a decir es un poco una impresión muy poco profesional, pero te digo lo que a mí me parece. La sorpresa positiva es todo lo que vi en el mundo del software, que
el Uruguay está sorprendentemente mejor que lo que estaba hace 5 años, cuando vine la última vez, 4 o 5 años. Y está operando bien. Creo que hay que ayudar, eso es lo principal. El gobierno tiene que encontrar la forma de apoyar y apoyar en general es no meterse. No conozco la política uruguaya, o sea que lo digo en general, no solo Uruguay, no meterse es lo mejor. Dejar que el mercado haga y se corrija y entre y haga y facilite todo lo que tiene que ver con interacciones de estas compañías, estos pequeños grupos, estos pequeños estudiantes. Ayer estuve en la Horta de la Ingeniería, que sigan adelante y tratar de facilitar todo lo que tiene que ver con regulaciones, que compañías puedan trabajar fácil con otras compañías en otros países del mundo, que puedan operar, que no pongan barreras, es lo mejor. Creo que lo que es un poco más complicado es la parte industrial, que es muy tradicional en Uruguay, y ahí es donde me parece que hay que concentrarse un poco si queremos tener industria que lleve a algo más importante. Los recursos naturales son mucho menos importantes ahora. Mundialmente hablando, los países más ricos no son los países que tienen más recursos. No necesariamente. La verdad que muy, muy interesante la charla, me quedé fascinado. Yo trabajo en el área de genómica, y en el área de genómica cada vez se está facilitando más la generación de datos, o sea, hoy la secuenciación completa de genoma es algo relativamente barato, y la interpretación de esos datos para afecciones poligénicas es realmente un desafío muy, muy complicado. O sea, se ha avanzado mucho en las mutaciones que causan una enfermedad o una mutación, pero cuando se habla de interacción génica es complicado. He leído por ahí que la computación cuántica puede ofrecer una solución a esa complejidad. Yo querría saber a cuánto estamos de que la computación cuántica puede interactuar con la genómica para poder encontrar esas correlaciones. Quiero decir una opinión personal. Hay problemas algorítmicos, los problemas que se llaman strongly NP-hard, que son problemas extremadamente complicados. Problemas que son extremadamente complicados en general, que una computadora funcione 10, 100, 200, 1000 veces más rápido, no cambia prácticamente nada. Sin conocer demasiado, tendríamos que preguntarle a mi hermana que se ocupa de ese tema como investigadora. No estoy seguro que la solución venga por tener computadoras que puedan trabajar más rápido o en forma paralela, que Quantum Programming resuelve el problema. El problema de Quantum Computing es que todavía está en una etapa muy prematura desde el punto de vista de uso en general. O sea, en el mundo de la biotecnología me parece que todavía está lejos. Por eso, viste, cuando al principio hablé de programación cuántica, me parece, y es una especulación, que va a ser de lo último que va a llegar. Sin embargo, como tú te referís, el mapeo de genoma cuesta baratísimo. Hoy en día por $500 en Israel podés hacer no es un mapeo genómico, pero puedes entender ¿cómo se llama? Bacterial del estómago, la composición bacterial de tu estómago, y saber qué comidas son buenas y malas para ti, te causan más engordar o que pueden generar una alergia. Y hace 5 años era un proceso que costaba decenas de miles de dólares. Hoy es prácticamente cualquiera lo hace, o que se hace un mapeo para determinadas enfermedades para saber. O sea, yo creo que el tema no va a ser por la computación cuántica, es simplificar los algoritmos o sea, perfeccionar los algoritmos de mapear el genoma. Y bueno, eso está pasando, o sea, se está volviendo sumamente accesible. No puedo justificar si es algo que va a ser positivo o negativo. Supongo que sí, como todo. Y en eso mi política es que cuanto más sepas de las cosas, más fácil entender problemas potenciales que una persona tenga. ¿Preguntas? ¿No? No. Un aplauso para Enrique, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.